Mantuvimos una extensa charla con Susana de la Riva, quien es secretaria adjunta de ATEM provincial, quien, además de hablar de algunos temas de actualidad, habló mucho sobre la revalorización de la escuela pública y del rol docente durante esta cuarentena y de algunas otras cuestiones muy interesantes que tienen que ver con lo pedagógico, con la evaluación, con lo Sí. estrictamente educativo, en este contexto tan particular que nos toca vivir. Trabajando mucho, con muchas incertidumbres, con muchas preocupaciones, poniéndole al trabajo esto que nosotros decimos el compromiso con la educación pública, la empatía. Y digo esto, hago la diferencia porque no es que los docentes y las docentes trabajamos por vocación. Es nuestro medio de vida y trabajamos por un sueldo, pero no por eso deja de ser un trabajo en el que nos involucramos desde los afectos, desde las empatías. Desde el inicio de la pandemia, con pocas consideraciones y nulas recomendaciones del gobierno de la provincia desde el aspecto pedagógico, cada una de las escuelas, los compañeros y las compañeras se fueron reinventando, se fueron reorganizando para establecer lo que nosotros llamamos el vínculo pedagógico. Sabemos que es difícil pensar desde ahora y poder evaluar esos aprendizajes o ir coordinando la evolución de esos aprendizajes porque no tenemos la presencialidad. La presencialidad es indispensable, es imprescindible, no existe la educación sin la presencialidad, sin el cara a cara con el pibe y con la piba. Vos entrás al aula y observás los pibes y las pibas y te das cuenta cómo está. Si tiene un problema, si le podés preguntar qué te pasó, si llegó tarde le podés preguntar por qué te pasó, podés ver sus caritas de asombro cuando aprenden y sus caritas de incertidumbre cuando no han podido aprender. Eso no lo tenemos. Incluso desde otras cosas más cotidianas, el refrigerio. Hay muchos chicos que el refrigerio que da la escuela es su primera comida de la mañana. Hoy solamente está llegando y muy escasamente a aquellas escuelas que tenían comedor en épocas normales, digamos. Y en esto las compañeras y los compañeros comparten así como comparten el compromiso, esa incertidumbre y esa sensación de que las cosas no están bien. Y no están bien porque obviamente la pandemia profundiza las desigualdades que siempre estuvieron, las hace más hirientes, las recibimos más en el cuerpo. Entonces vos tenés compañeras que tienen además que atender desde la virtualidad a sus estudiantes, tienen que atender sus hijos, tienen que pensar en la comida, tienen que pensar que si tenés un bebé y llora no podés seguir estando enfrente de la pantalla, tenés que pensar si vas a salir a comprar, cuáles son los cuidados con los que vas a salir a comprar. Y se mezcla esta incertidumbre con lo que venimos denunciando, la falta de cobertura de cargo y muchas veces compañeras que viven con un segundo cargo y que en marzo dejaron, o sea, prácticamente el gobierno las deja sin trabajo. Porque no es que no tienen trabajo porque no hay trabajo, sí hay trabajo, pero el gobierno no los ha nombrado, digo. Entonces, desde ese lugar las compañeras y los compañeros han hecho enormes esfuerzos, se han reinventado todo el tiempo, porque no es cierto tampoco que en pandemia y existiendo la virtualidad todos puedan acceder. Y cuando digo todos y todas, hablo tanto de los estudiantes como de los compañeros y las compañeras. No cualquiera puede pagar una conexión de internet, no todas las compañeras tienen un teléfono que permita esa conexión, una tablet, una computadora. De hecho, antes que iniciara la pandemia, recordá que nosotros estábamos haciendo un reclamo en las mesas técnicas al gobierno para cobrar un importe que nosotros le llamábamos el reconocimiento por conectividad, así como en algún momento conseguimos el pago por la movilidad, que era necesaria, la conectividad. ¿Por qué? Porque estábamos viendo esta realidad. La situación económica no es buena, los salarios no son buenos, no les alcanza un salario para vivir a las compañeras. Entonces pedíamos ese reconocimiento. Dicho esto, el problema de conectividad no es solo para los estudiantes, también lo es para los compañeros y las compañeras. Calculamos que un 40% de esos chicos y chicas no acceden a la conectividad, porque no existe la conectividad en los parajes o en los pueblos donde viven, o porque estando en las ciudades donde sí está la conectividad, no pueden pagar la cuota mensual para internet o no tienen los elementos para comprarse un aparato. Y eso condiciona de sobremanera la sobrecarga de trabajo. Vos podés planificar una clase con tus estudiantes de 11 a 12 y todos se predisponen y prendemos las compus, qué sé yo, pero no todos se pueden conectar. Porque en algunas casas hay un solo teléfono para 3 o 4 niñas y encima la mamá y el papá.
Entonces tenés que esperar que vuelvan del trabajo o que otro lo desocupe para poder conectarse. Es probable que ese chico o esa chica se pierda la clase virtual de las 11 de la mañana. ¿Y qué hace? La llama a la maestra a las 5 de la tarde para preguntarle cómo va la tarea, si la hizo. ¿Y la maestra qué hace? Lo atiende. Porque no lo puede dejar afuera desde su empatía, desde el compromiso que tiene con el otro, que es el que más lo necesita. Entonces, eso es otra cosa que nosotros también estamos denunciando, la sobrecarga de trabajo. Y especialmente las compañeras, digo, si ya era desigual la situación nuestra de las mujeres en el contexto del trabajo capitalista, en el contexto de los cuidados y el trabajo doméstico no reconocido, ahora se ha agudizado. Primero, el año hay que buscarle la forma pedagógica y desde la normativa que los estudiantes no pierdan el año. ¿Por qué digo esto? Porque no es responsabilidad de los estudiantes ni de las familias el tema de la pandemia. No están en clase porque no pueden. Entonces hay que garantizarle el año a los estudiantes y hacer mucho hincapié especialmente en los últimos años de la escuela secundaria y de la escuela primaria. Con esto digo 7º grado, 5º año, 6º año, porque son estudiantes que van a pasar a otro nivel y tienen otros proyectos de vida. Entonces sería bueno un refuerzo, no sé todavía en qué términos. Eso digo, primero no deberían perder el año. Y eso lo vamos a sostener donde haya que sostenerlo. Y segundo, yo creo, y creemos varios, y lo sostenemos, no puede haber evaluación. Una evaluación en los términos que estamos acostumbrados de poner una nota y de acreditar, si querés. Porque con este mismo contexto que yo te contaba antes, poner hoy una nota, en realidad lo que vos estás evaluando o acreditando son las condiciones socioeconómicas que tiene un estudiante para cumplir con los contenidos mínimos establecidos. Y yo me imagino un retorno donde el trabajador y la trabajadora que esté frente al aula pueda evaluar con sus niños y niñas qué pudimos hacer en pandemia, cómo nos fue en pandemia, qué cuidados tuvimos en pandemia, cómo fue, que puedan evaluar y decir, bueno, ¿y ahora cómo sigo? De esto, de lo que aprendí o de lo que desarrollamos, ¿qué me sirve a mí? ¿Cómo priorizo esos contenidos para avanzar después con el 4º grado, con el 5º grado? Me imagino una replanificación de los acuerdos pedagógicos y de los contenidos esenciales, digo, ¿no? Pensando en esto, de que una cosa es acreditar, poner una nota y otra cosa es la evaluación de mi tarea. Y en esa evaluación de tarea hay que evaluar el sistema, porque no sirve de nada que yo diga... me comuniqué bárbaro con mis chicos, solamente 3 chicos no se comunicaron en toda la pandemia. ¿Y por qué no se comunicaron? Porque los padres no tienen trabajo, porque se quedaron aislados en el paraje, porque no tenían conectividad. El sistema tiene que ya estar diciendo la ministra y el gobernador Gutiérrez que no llegó el sistema educativo provincial a todos los chicos, a todos los jóvenes y a todos los adolescentes y adultos de la provincia. No es cierto, se está desarrollando, digo, y donde no hubo conectividad... Si se construyó un vínculo pedagógico, lo construyeron los docentes, las docentes. Armaron programas de radio, de Facebook, se caminaron los parajes llevándole tareas que armaron y pasaron a sacar fotocopias y se las llevaron. Le encargaron a Vialidad que cuando lleven los módulos de comida vayan a trabajar a los parajes, también le llevaban los cuadernillos. Recurrimos a los cuadernillos de Nación, de su sistema, seguimos enseñando con todas las críticas que puede tener. Pero la primera evaluación tiene que ser esa, del sistema. El sistema no estuvo preparado, no estuvo garantizado desde el Estado provincial las herramientas para que todos los pibes y las pibas tuvieran un vínculo pedagógico. En este tiempo nosotros hemos ido trabajando y pensando ese retorno. Nos hemos informado de unas recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud para el retorno a las clases presenciales. Nos hemos informado del avance de la paritaria nacional, donde la CETERA es parte y se formó una comisión para la vuelta a clases, que es miembro también la ministra de Educación de la provincia del Neuquén, y obvio está la CETERA, hemos opinado ahí, pero también nos hemos informado con médicos, epidemiólogos, como lo hicimos al inicio de la pandemia, y tenemos así como algunas grandes consideraciones que tendríamos que discutir después con la patronal nuestra, que es el gobierno de la provincia. Primero, la escuela tiene que garantizar una sana distancia. Sana distancia es, lo que nosotros sabemos, al menos 2 metros cuadrados entre personas en la escuela. Obviamente que con 25 chicos o 30 chicos eso no va a poder ser posible. La forma, la estructura, el espacio, el uso del espacio tiene que ser distinto. ¿Cómo le decían 2 nenes de 6 años, de 7 años que no se abracen? Y otra cosa que también nos dijeron los médicos, que ese retorno a clase tiene que ser 14 días después
del último contagio que haya en la jurisdicción. Con esto no estamos diciendo de todo el país, pero si una cosa es el espacio de Barbarco y otra cosa es Neuquén Capital. Una cosa puede ser Villa Trafulio, otra cosa puede ser Villa Langostura, que está a pocos kilómetros. Digamos, hay criterios sanitarios, criterios que tienen que ver con la infraestructura y criterios pedagógicos. Lo que sí nosotros nos preocupa realmente es que si vos tenés que garantizar un espacio, una sana distancia, tenés que garantizar baños limpios todo el tiempo, tenés que garantizar, como le llaman ellos, la Organización Mundial de la Salud, estaciones de higiene, que significa papel, alcohol en gel, jabón en la escuela circulando, y tenés que garantizar espacios amplios que puedas usar. Pues bien, esas cosas ni siquiera estuvieron garantizadas en la provincia de Neuquén al inicio de clase. Vos recordarás que al menos las 2 o 3 semanas de clase que alcanzamos a tener, muchísimas escuelas no empezaron las clases porque no estaban en condiciones en ese momento. Y ahora a las condiciones estructurales acostumbradas se le agregan nuevas condiciones para que la escuela pueda funcionar. Entonces la verdad que yo me lo imagino con muchísima dificultad. En este sentido, si no ha podido garantizar la cobertura de clases, que es la cobertura de hora que es obligatorio, si no han podido garantizar el alimento, si no han podido garantizar la conectividad, ¿cómo van a garantizar una escuela con una sana distancia en el mes de agosto o septiembre cuando volvamos? Lo que nosotros estamos viendo en la práctica, que después de los compañeros y trabajadores de salud que están poniendo el cuerpo donde está el virus y en el primer combate, en la línea ahí muy cerquita estamos los docentes, porque el único vínculo que han tenido los niños y las niñas en cuarentena con el afuera han sido los docentes. Tiene que salir fuertemente revalorizado, porque se ha demostrado que la única educación posible es la educación presencial, la educación del cara a cara, la educación desde los afectos, la educación desde la empatía, porque, a ver, cualquier niño o niña que esté en condiciones económicas favorables aprende, se informa, y hoy más que hace 20 años. Hay niños que tienen un buen pasar y tienen situaciones de privilegio, que tienen la internet, tienen los libros que necesiten, viajan con sus padres. Bueno, lo otro que le falta, o sea, el estar en la escuela para encontrarle un proyecto de vida, que saber que no es solamente información, sino una formación en valores, en derechos, solamente te lo garantiza la escuela pública. Allá donde es la escuela pública, es el único lugar donde hoy se garantizan derechos de igualdad. Aunque mucho de ese peso cae sobre nosotros, que somos los docentes. Pero cuando vos decís que te importa el otro, callate vos, ahora escuchemos a tu compañera. Cuando vos decís el refrigerio es para todos, cuando la maestra organiza una salida juntando plata donde sea para que los pibes vayan al cine porque nunca tuvieron capaz la posibilidad del cine, es irreemplazable. Entonces, además, desde algunos sectores de la crítica que dice, bueno, están para cuidar a los pibes, o sea, quieren que la escuela esté abierta, no por lo bueno que aprenden, sino que es lo que garantiza a la familia la reorganización, que es cierto, uno se reorganiza en la familia sabiendo que tenés clase de 8 a 12:30, de 13:30 a 17. No, hoy ya no hay tantos reclamos de que la escuela tiene que estar abierta para cuidar los pibes. Hay mucho sinceramiento de parte de algunos, cómo hacen los maestros para enseñarle a 25 chicos juntos, cómo hacen para enseñarle a 15, ya no lo soporto más, no quiero aprender más. Digo, va a depender mucho también de la firmeza y la fortaleza que nosotros tengamos para que eso se traduzca en garantizar los derechos que estamos pidiendo. O sea, no es... hemos avanzado, en Neuquén hemos avanzado muchísimo, porque siempre pareciera ser que lo salarial es el eje, o es el norte, o el sur, mejor, o el rumbo, pero en realidad cuando nos ponemos a revisar los cambios enormes que hemos conseguido para la escuela media, que íbamos a empezar en el 2020, y bueno, esta pandemia nos lo trasladó al 2021, los avances que hemos tenido en la educación con perspectiva de género, por ejemplo, algo tan simple como que el Consejo Provincial de Educación aceptara el proyecto de Aten, ya no vamos a festejar más el Día del Niño, sino el Día de las Infancias. Avances en reconocer cosas tan importantes como es la movilidad, que un compañero que elige trabajar a 30, 40 kilómetros de su casa pueda disponer del dinero. Digo, este tipo de avances a nosotros lo vemos, hay un reconocimiento de nuestra función, tenemos que seguir trabajando.
Creo que se han dado cuenta en la pandemia de que la función docente es irreemplazable, digo, esto es así. En la última paritaria nacional, por ejemplo, y algunos críticos que aprovechan cualquier cosa que pasa para criticar al actual gobierno, digo, sale en la paritaria y dice, bueno, dice, ahora ustedes les impusieron el teletrabajo para siempre y van a anular la función docente y no van a volver al aula. Quienes no han leído bien el acuerdo paritario dice expresamente que estas condiciones de trabajo reconocen el teletrabajo, mientras dure la pandemia. Ni siquiera ahí se han atrevido, digo, los gobiernos a no reconocer el trabajo docente. ¿Qué es lo que le estamos disputando también al gobierno de la provincia? Digo, esa misma paritaria docente con un Estado que es el garante del Estado nacional y el provincial que es la patronal, seguimos insistiendo. Es parte de la paritaria porque Storioni, que es la ministra, es parte de ese Consejo Federal, te está diciendo que tenemos los mismos derechos, que tenemos derecho a la desconexión, que tenemos derecho a que cubran la suplente. Entonces digo, por distintos lugares se ha ido reafirmando el compromiso, nuestros derechos y la función y la misión que tienen los docentes en la construcción de una patria más justa, más solidaria. De esta manera llegamos al final, de que se escuche una vez más en una versión semipresencial. Exacto, semipresencial, con muchísima información. Hoy medio que nos pasó por arriba la actualidad y nos quedaron algunas notas afuera. Sí, y vamos a dar la información. Mañana habrá una charla. El juego y el jugar como derecho social está organizada por ATEM Provincial y tiene que ver con esto, ¿no? Con el juego como un derecho. Estuvimos charlando de esto, seguramente el jueves que viene lo vamos a compartir. Bueno, hasta el jueves que viene. Nos vemos. Adiós.